Mirano, le damos una cálida bienvenida a todos los presentes a esta actividad propuesta por docentes y alumnos de la especialización de gestión de la defensa civil y el apoyo a la población, a la cual está abierto a todos los interesados. Desde hace 4 años es dictado por la Escuela Superior de Guerra, donde también se forman los oficiales de Estado Mayor, de Recursos Humanos y de Logística del Ejército Argentino, con quienes algunos de ustedes interactuaron o trabajaron en los comandos de apoyo en los municipios afectados a lo largo y a lo ancho del país durante las emergencias como inundaciones, incendios forestales y la pandemia del COVID-19, etc. Estamos orgullosos de contar con muchos participantes de diferentes municipios y organizaciones de todo nuestro extenso país. Somos más de 300 los inscriptos a esta clase. Muchos de ustedes gestores de la defensa civil. Por ello es nuestro objetivo de reconocer la importancia en la planificación y la simulación en la respuesta a las emergencias. Buenas tardes, soy el licenciado Bautista Carloni y junto al teniente coronel César Altamirano facilitaremos este conversatorio con un panel de docentes de la especialización que nos expondrán diferentes temáticas que nos invitan a pensar y debatir sobre la importancia de garantizar una respuesta efectiva y rápida en el caso de emergencia y desastres. Es importante recordar que los municipios son los responsables iniciales en las emergencias de manera local, no solo de la gobernanza, sino también de la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, para lo cual promovemos una planificación adecuada y la simulación del plan como herramientas fundamentales para garantizar la función del COE como la protección de la vida y la infraestructura como ejes principales. Es ideal que los municipios lleven a cabo un mapa de riesgo para identificar sus amenazas, vulnerabilidades y capacidades, desarrollar planes detallados de respuesta a emergencias que incluya procedimientos claros para las evacuaciones, distribución de suministros, atenciones médicas de emergencias, entre otros. Es importante que la Defensa Civil considere poner en práctica la simulación de estos planes para actualizarlos y poder aplicar estrategias sobre los resultados obtenidos en dicha actividad. Bueno, a continuación vamos a presentar a los expertos invitados. Inicialmente con el coronel Marcelo Paiva, jefe del Estado Mayor de Dirección de Educación Operacional, docente de la asignatura de planeamiento, quien nos ofrecerá las herramientas claves para llevar a cabo los planes de respuesta en la defensa civil. Mi coronel. Bueno, los saludo. Altamirano, discúlpeme, le Sí. saqué unos minutos al coronel Paiva. Quiero saludarlos y darles la bienvenida a esta charla particular que damos esta segunda vez, es el segundo año, referida a la importancia de la planificación y la simulación de la respuesta, en un día muy particular, porque hoy la Escuela Superior de Guerra cumple su 124 aniversario de la primer clase que se dictara en este instituto. Y este Instituto de Formación de Oficiales Superiores del Ejército Argentino está orientado a formar a los oficiales de nuestro ejército en las capacidades para asesorar y asistir a los comandantes en situaciones de guerra. Y las emergencias a lo largo de este último siglo se han convertido en situaciones muy particulares en las cuales la población requiere de la asistencia, requiere de la ayuda y en el mundo moderno, en donde hay tantas variables para manejar, es muy difícil coordinar, administrar, ordenar todos los medios y recursos disponibles y ponerlos a disposición de la población en un momento muy preciso en el cual la gente necesita ayuda. La Escuela Superior de Guerra, formando a sus oficiales en los principios de la conducción, en las áreas y actividades de la conducción, le ha dado conocimientos, doctrinas que nos permitieron convertir esos procesos de planeamiento, esa metodología de trabajo, en un esquema de transferencia de conocimientos hacia las organizaciones civiles, las agencias que participan en las emergencias
y poder así trabajar en forma conjunta, buscando alcanzar un lenguaje Sí, común bueno, pero que nos permita los solucionar o asistir con mayor rapidez a los todos los damnificados por las emergencias. que vos tenés, después Con esta breve introducción, le voy a ya dar paso al coronel Paiva, quien nos va a dar la primera orientación referida a lo que es el planeamiento, una de las actividades principales de la conducción que realizan los militares cuando van a la guerra, y obviamente también se realizan cada vez que es necesario colocar todos los medios disponibles a disposición de las personas damnificadas en una emergencia. Bueno, a ver si me veo. ¿Vos estabas sin cámara? Andrés, no sé si me escuchás ahí. Sí, sí, te escucho. Bueno, cuando quieras compartir la primera placa, arranco la charla sobre la que tengamos de fondo. Bien. Bueno, aprovecho estos minutos hasta que logremos colocar la presentación que vamos a compartir. Como dijo Martín, mi nombre es Marcelo Paiva, soy coronel de actividad del Ejército y en la carrera puntualmente de posgrado soy el profesor de la materia planeamiento. Es una materia cuatrimestral en la que impartimos nociones básicas sobre la confección de un plan y las herramientas indispensables para poder elaborarlo. Y los contenidos básicamente surgen de una adaptación muy simplificada, pero adaptada a la realidad de las organizaciones que prestan apoyo en situaciones de emergencia. Ustedes tengan en cuenta que la carrera formal de un oficial del ejército para aprender planeamiento le lleva un año. Y nosotros estamos impartiendo nociones básicas más o menos en 6/7 clases. De modo que eso creo que expresa bastante bien la síntesis de lo que tratamos de expresar en la carrera. Y hablando de síntesis, traté de simplificar aún más el contenido en dos placas básicamente, donde se refleja la esencia del contenido de la materia. ¿Sí? En la primera voy a hacer un concepto muy breve de planeamiento, como lo entendemos en la materia en la carrera, y después voy a hablar lo más rápido que pueda, por tratar de respetar 10 minutos, salvo que haya alguna pregunta muy puntual, respecto de las características que debe reunir un plan vinculado a una emergencia. Bueno, si alguno de ustedes me puede decir que si están recibiendo correctamente el audio y demás cuestiones, les agradezco. perfectamente por Sí, Salta. sí, correctamente. Bueno, bárbaro, muy amable, gracias. Bueno, ahí ustedes están viendo una pregunta, ¿sí? Yo los invito como única actividad, si se quiere, de participación, a uno o dos, que arriesguen un concepto muy básico, muy simplificado de qué es para ustedes planear o qué es para ustedes hacer un plan. En cualquier formato, no importa la profesión, la carrera, el organismo en el que se encuentren. ¿Qué entienden ustedes por planear? Adelantarse. Bueno, sí. A ver, ¿alguien más que arriesgue un concepto así cortito? Tener una Planificar y estrategia. tener objetivos. Organizar las tareas. Sí, correcto. Estar preparado. Bueno, muy bien, listo. Quería nada más simplemente que traerlos a la charla para que vean que en definitiva en nuestra vida cotidiana todos, un poco más, un poco menos, tenemos nociones básicas de planeamiento, ¿sí? Cuando necesitamos estructurar algún tipo de actividad. Yendo a lo concreto desde el punto de vista técnico, es bastante más sencillo el concepto respecto a lo que alguno de ustedes puede imaginar. Básicamente, cuando quieras, Andrés, anda pasando por favor la presentación. Bueno, básicamente planear en su concepto central consiste en ejecutar 3 pasos. El primero, definir el problema. El segundo, plantear opciones de solución. Y el tercero, elegir la mejor de las soluciones planteadas. Hay que tener claro que no pueden ser 20, sino un mínimo de 2 y un máximo de 4, diría, cuando estamos cortos de una emergencia,
simplemente para poder contrastarlas y elegir la mejor. Muy bien. Como ustedes ven, ese es el concepto, ¿sí? Después ustedes me dirán, o les puedo decir que hay un montón de maneras de definir el problema. Hay diferentes técnicas para definir un problema. Hay diferentes opciones para plantear opciones de solución, diferentes métodos de trabajo, y también existen diferentes métodos para comparar o contrastar y elegir la mejor solución. Pero esencialmente, ustedes recuerden que planear consiste en definir el problema, plantear al menos dos opciones de solución y finalmente elegir la mejor. Un último comentario respecto de cada uno de los ítems. Dale un clic más, por favor, Andrés. Bueno, respecto de definir el problema, tengan en cuenta lo siguiente. No hay, es habitual, es bastante habitual escuchar que tal o cual causa fue el origen o fue la razón del problema. En realidad, lo que habitualmente referimos como la causa del problema, en realidad es la causa disparadora que puso de manifiesto el problema, ¿sí? La práctica indica y la experiencia indica que no hay ningún problema monocausal. Normalmente los problemas tienen varias causas que tienen diferentes jerarquías, y normalmente la última es la que funciona como causa disparadora, o la famosa gota que colmó el vaso. Respecto a de las opciones de solución, no quiero explayarme por eso, creo que está claro, se entiende el concepto expresado en el gráfico. Simplemente voy al último concepto, ¿sí? Elegir la mejor. Tengan en cuenta lo siguiente, que quizá ustedes en la vida cotidiana pueden utilizar como sinónimo tres conceptos: plan, programa u orden, ¿sí? Desde el punto de vista técnico, como lo enseñamos en la carrera, son conceptos vinculados, pero no representan lo mismo, ¿sí? A ver, una pregunta. ¿Qué diferencia agregan ustedes, cualquiera cortita, como concepto, qué diferencia habría para ustedes entre un plan y un programa? Alguien que se anime. Una planificación. ¿Qué diferencia hay entre un plan y un programa? Como les salga, con un ejemplo, en un concepto. El plan es lo que hay que seguir, el programa ya está hecho. Bueno, algo así podría ser, algo por el estilo. El plan es lo que está pensado, una idea, y el programa es lo que hay que hacer. No tan así. Bueno, no importa, pero tiene lo importante que yo quería marcar como concepto es que no es lo mismo desde el punto de vista técnico. Vamos a lo central, lo importante. Ustedes elaboran un plan, ¿sí? O van a confeccionar un plan cuando no tienen una solución, cuando no tienen una respuesta a un problema. Ustedes elaboran un plan, ¿sí? Buscan un camino de solución. En cambio, ustedes elaboran un programa o emplean un programa cuando ya tienen una solución y tienen que mecanizar algún tipo de actividad repetitiva dentro de ese esquema que ustedes acaban de planear. Básicamente un programa apunta a ejecutar más o menos siempre lo mismo, casi que diría siempre lo mismo, porque siempre responde a la misma circunstancia. Imagínense una línea de montaje de una empresa y tiene algún tipo de programa de puesta en marcha. Siempre van a hacer lo mismo porque siempre el problema, entendido como tal, va a ser el mismo. Creo que se entiende el concepto. Bueno, y la diferencia con una orden o una actividad, una orden de ejecución, si se quieren de alguna manera, radica en que la orden está vinculada casualmente a eso, a la ejecución concreta de lo que estaba planeado. Estrictamente, ¿sí? Ustedes van a utilizar el mismo esquema, el mismo formato, el mismo producto final, ¿sí? Que ustedes acaban de nombrar como plan, y cuando pasan a la ejecución lo transforman en una orden, o mejor dicho, para pasar a la ejecución de ese plan, lo deben transformar en una orden. Básicamente, ¿en qué cambia? Una orden es un plan actualizado para su ejecución. Es decir, ustedes tienen un plan con una previsión de empleo de una oportunidad genérica. Lo transforman en una orden cuando dicen, vamos a ejecutar tal actividad desde este día a tal hora hasta tal día a tal hora. Es el mismo esquema de razonamiento, la misma solución, pero ahora está delimitada en el tiempo. Lo mismo si tienen que variar algún concepto en cuanto a la región o el lugar donde van a trabajar. Tienen que actualizar esa información para ejecutarlo como orden. Ustedes tienen organizaciones previstas en el plan para enfrentar la emergencia, ¿sí? Las diferentes partes componentes de los departamentos integrantes de un municipio, por ejemplo. Bueno, ustedes lo tienen genéricamente expresado, pero en el momento en que se produce el problema, ustedes tienen que identificar una persona, un teléfono, alguien concreto para la ejecución. ¿Se entiende el concepto? Esencialmente una orden está vinculada a la ejecución y se relaciona con el plan en que básicamente es el cuerpo del plan actualizado con aquellos aspectos
importantes para ejecutarlo en ese momento. ¿Está bien? Bueno, un clic más, por favor, Andrés, que hay una definición sintética en un renglón de qué es un plan. En el formato que lo acabo de expresar. Tengo un icono que me está impidiendo acá la lectura, pero bueno. Bueno, básicamente un plan es la orden que está delimitada, es una provisión de empleo de medios con un límite, ahí abajo aparece, ¿sí? Es una provisión de empleo de medios que está encuadrada en tiempo, espacio y lugar. Ese es el concepto de un plan. Es una previsión, como alguien bien dijo, es adelantarse. Yo preveo emplear determinados medios humanos y materiales encuadrados en tiempo, espacio y lugar. Está medio resumido ahí con letra para que me entraran en una placa. Bueno, me queda una plaquita más donde intento definir o intento que ustedes se lleven las características, como dice ahí el título, las condiciones esenciales que debe reunir todo plan vinculado a una emergencia. Esto básicamente es una checklist, una lista de chequeo, ¿sí? Que tiene 11 ítems, si mal no recuerdo, que expresan o sintetizan las características deseables, ideales, que debería reunir todo plan. Punto número 2. Vamos al 3. Esto es central. Ustedes, una vez finalizado su plan, tienen que chequear, controlar que cumpla con lo que está previsto por ustedes o con lo que ustedes tienen en la cabeza en forma clara, se entienda perfectamente todo lo que hay que hacer en forma completa, es decir, que si tengo 100 personas que evacuar, lo que yo planeé me permite evacuar 100 personas. Concisa, porque recuerden que se va a usar una emergencia, no puedo escribir un bibliorato, y perentoria, todo plan tiene que tener prevista una oportunidad de empleo, genérica, como dijimos al principio, pero muy cercana a la realidad. Vamos al punto 4. El punto 4 habla de sencillez, simplicidad, perdón. El punto 4 está en relación con la ejecución. Bueno, tiene que ser ejecutable, parece una verdad de perogrullo, pero lo que sea que uno pensó como idea o como concepto, tiene que ser realmente algo que los medios humanos y materiales que tengo a mi disposición pueden cumplir y que además entra en el margen de tiempo que yo sé que dispongo o que le asigné a la tarea. El número 5 habla de la sencillez, sencillo, simple, concreto. Tengan en cuenta que esto es un plan, estamos hablando de un plan de emergencia que se va a emplear en circunstancias de riesgo e incertidumbre. Es decir, no puedo tener un montón de ideas sueltas, sino que tiene que ser una cosa muy concreta, muy operativa, ¿sí? Con las características que ya dijimos que debería reunir el punto 4. De modo que tiene que ser ir a lo que realmente hace falta reflejar en el documento. Bueno, es imposible que el que esté a cargo de la conducción de la emergencia haga todo, supervise todo, ejecute todo. De modo que hay que prever fundamentalmente en lo que es la ejecución del plan una adecuada descentralización. Es decir, que hay que asignarle a los organismos o a las agencias que van a participar una actividad concreta y hay que delegarle la autoridad para ejecutar y controlar. Y después, posteriormente, ellos informarán el estado de avance de cómo se va ejecutando. Vamos al 7. El 7 es trascendente porque tiene que ver con la coordinación en la emergencia. Lo que sea que ustedes planeen, una vez que lo hayan finalizado, deben controlar que permita, lo que esté escrito como ejecución, deben controlar que permita que las diferentes organizaciones con diferentes niveles de responsabilidad puedan coordinar entre ellos de alguna manera, en tiempo, en espacio, en lugar, ¿sí? Ya sea porque son pares, dos municipios, o bien porque uno está por debajo del otro técnicamente, puede ser la gobernación con el municipio. Bueno, lo que sea que ustedes planeen, lo que sea que ustedes ideen como plan, debe permitir que tenga acciones coordinadas. Tiene que ser flexible. Parece algo sencillo, no es tan fácil de lograr a la hora de pensar las variantes del plan, ¿sí? Un plan que solamente permite hacer esto y nada que esto, ante el primer imprevisto, que de hecho va a aparecer porque es imposible prever todas las circunstancias que pueden producirse, va a fallar o va a quedar incompleto. De modo que la idea es que tenga variantes posibles o previstas, es decir, que sea flexible para la ejecución. Bueno, acabo recién de mencionar el concepto de ejecución. No hay ejecución sin control, ¿sí? El organismo responsable de la ejecución del plan, de conducir el plan, debe tener lo que se llama una pauta de control y un plan o un programa de control que permita
ver o determinar de qué manera se va ejecutando. En la carrera lo vemos con un diseño básico, que es una tabla de doble entrada, que sería lo recontra básico elemental en una emergencia, o con un tablero de control diseñado a tal efecto. Bueno, el concepto número 10, y con esto termino, me falta uno más, tiene que ver con tal cual es lo que está expresado ahí. El mejor plan es aquel que es el que más se conoce. No hay manera de que organismos que participan de un plan lo ejecuten correctamente si no lo conocen y no practicaron entre ellos lo que está previsto que tengan que ejecutar. Y acá introduzco un solo concepto vinculado a la simulación. La simulación es una herramienta muy eficaz que permite, mediante una práctica simulada de la emergencia, identificar y practicar las coordinaciones, los tiempos, las responsabilidades y demás cuestiones. Y por último, con esto termino, esto tiene que ver con el marco legal. Normalmente, normalmente para mí es el 99% de las veces, el que diseña el plan, el que lo estructura y lo termina y demás, no es la autoridad competente para autorizar su ejecución, ¿sí? El nivel político es el que va a ordenar, hagan un plan para tal cosa y preséntenmelo, ¿sí? Es lo que establece la ley. El municipio, menor nivel de planeamiento y conducción de la emergencia, será el responsable de tener un órgano de planeamiento que lo diseñará, pero el que diseña el plan no es el responsable legal de llevarlo adelante. Se lo presentará al responsable político como técnico para que se lo apruebe y determine fehacientemente con el marco legal correspondiente si es viable o no y en qué circunstancias se puede utilizar o no. Es bastante más largo, pero en realidad, a medida que uno va planeando, debe ir sometiendo a la aprobación del poder político no solamente por el marco legal, sino por el sustento económico, porque uno no puede planear algo que después no va a poder ser ejecutado o soportado económicamente con el presupuesto que dispone ese organismo para llevarlo adelante. Bueno, hasta acá lo que yo tenía previsto. Le doy un minuto de participación al que tenga alguna pregunta si les interesa, y si no, la dejo a la próxima expositora. Bueno, el mismo chiste de siempre, se ve que fue muy claro todo, porque no hay ninguna pregunta. Así que me parece bárbaro. Bueno, les agradezco la atención, disculpen la velocidad, pero la intención era presentarles, aunque sea algo básico y esquemático de lo que representa mi materia en la carrera. Hasta luego, buenas tardes. Muchas gracias, mi coronel. A continuación, vamos a escuchar a la doctora Claudia Montevelo, docente de las asignaturas Tipología de las Emergencias y Estudio de Caso, que nos va a ofrecer en un primer panorama de los riesgos y las amenazas municipales. Doctora, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escucha bien? Bueno, esperemos que sí. Bueno, muy bien. Yo voy a hablar muy brevemente desde las materias Tipología de las Emergencias y desde estudio de casos. A ver, ahí creo que compartí pantalla. ¿Lo ven? ¿Lo pueden observar? Sí, sí, doctora. correctamente. Bueno, muy bien. Vamos a ver por qué estamos viendo en la especialización en apoyo a la población y la gestión de la defensa civil estas dos materias, que es tipología de las emergencias y estudios de casos. En realidad, nosotros vamos a trabajar distintos elementos que tienen que ver con las emergencias que puedan ocurrir, que son emergencias que, si bien tienen una base que sea natural, también es verdad que estas emergencias tienen una problemática que es que han sido afectadas y generan también consecuencias negativas por la acción de la sociedad sobre un determinado espacio. Por ejemplo, para que haya una amenaza, tenemos que tener presente lo siguiente. ¿Quién está afectado? ¿Por qué hay una amenaza? Tenemos que pensar en que, si bien hablan de desastres naturales, en realidad los desastres no son naturales, porque para que haya un desastre tiene que haber un afectado, una consecuencia que sea negativa. Y en este caso, si hay una inundación en un lugar donde no tenemos población, no va a
generar ninguna consecuencia de tipo negativa. Pero el problema surge cuando hay una aproximación de una población, un puente, un aspecto de una actividad industrial cerca, y ahí sí va a haber afectados. Es decir, que cuando hablamos de que los desastres son naturales, en realidad no lo son. Los desastres estuvieron siempre, desde que la Tierra se formó. Siempre hubo desastres y de hecho fueron peores que ahora. Nada más que la población está cerca de estos eventos naturales y ahí sí tenemos que hablar de la magnitud de un determinado desastre. Por otro lado, para que surja un desastre, tenemos que tener en cuenta delimitar áreas vulnerables, por qué esas áreas son vulnerables, qué grado de vulnerabilidad hay y qué tipo de emergencias pueden surgir. Con esto quiero explicar lo siguiente, que las emergencias se clasifican. Hay varios tipos de emergencias, pero en realidad estas emergencias pueden ser naturales, dentro de emergencias formadas de origen natural, puede ser emergencias geológicas, geomorfológicas, hidrológicas, biológicas. También podemos tener emergencias que tienen que tener como una base tecnológica. Recordemos los problemas que han sucedido, por ejemplo, cuando en el año 86 se produce en Chernóbil la explosión, ¿no?, de los reactores en su momento, o la explosión de Fukushima, ¿se acuerdan? En Japón, producto de un evento que había sido primero un terremoto. El terremoto generó un tsunami y el tsunami afectó justamente al centro atómico. Entonces tenemos que tener presente que lo que estudiamos dentro de esta especialización básicamente es cuáles son los tipos de emergencias para comprender cómo actúan estas emergencias y de esa manera poder planificar. Esa es la idea, la planificación. Para poder tener una anticipación estratégica, para poder justamente saber cómo se comporta una determinada zona que tiene un tipo de actividad económica específica, y que dentro de esa actividad económica específica implicaría, supongamos, la evacuación no solamente de las personas que viven en el lugar, sino que también la evacuación, en algunos casos, sobre qué se puede hacer con el ganado que llegaría a estar en esa zona. ¿Cómo interactúan en forma coordinada los distintos organismos dentro de un municipio? Por lo tanto, acá hay otro tema que tenemos que tener presente, que los eventos naturales que pueden llegar a producir desastres, nosotros lo vamos a trabajar solamente a escala municipal. De ahí la importancia que los municipios conozcan cómo se comportan los eventos conocidos cotidianos, pero también aquellos que ahora no son cotidianos, que pueden llegar a ser nuevos por el tema de algo que digamos, es muy popular, que se escucha mucho en los medios de comunicación, que es el cambio climático, ¿sí? Es decir, acá en el Río de la Plata, hace 10 años, no teníamos manera de decir, se va a formar una tromba marina. Eso ocurre ahora, y ocurre por el aumento de la temperatura del aire, el aumento promedio de esta temperatura. Y apareció este fenómeno nuevo. Lo mismo ocurrió en algunos lugares del Partido de la Costa, cuando aparecieron hace 3 veranos trombas marinas que afectaron distintos lugares, como Pinamar, Mar del Tuyú, donde la gente encargada de actuar se encontró con que era algo que no estaban acostumbrados a trabajarlo, ¿sí? Entonces ahí aparece la problemática. Y posteriormente, una vez que vemos todos los
tipos de emergencias que pueden llegar a ocurrir teniendo en cuenta desastres con base natural o desastres con bases antrópicas, lo vemos en segundo año a una escala que es escala municipal. ¿Sí? En esa escala municipios vemos una materia que se denomina estudio de casos. Y trabajamos el estudio de casos de un lugar determinado. Generalmente trabajamos estudios de casos que han sido muy emblemáticos en el año en transcurso o en el año anterior, y lo comparamos con el manejo de ese estudio de casos a escala mundial. A ver qué es lo que sucedió, cómo se manejó un caso similar en otro estado. Esa sería un poco la idea para que tengamos presente. Bueno, muchísimas gracias. Quedo a disposición de ustedes. Si necesitan hacer alguna pregunta, un minuto, si hay alguna duda, alguna pregunta, me avisan. Muchas gracias, doctora, por su exposición. A continuación, le damos la palabra a nuestra tercera exponente, la Muchas magíster gracias a María. ustedes. Muchas gracias, doctora. A continuación le damos la palabra a nuestra tercera exponente, la magíster María Sol Márquez. Recuerden, por favor, dejar sus preguntas en el chat para luego ser contestadas. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Si Dimitri, Andrés, por favor, puedes pasar las placas. Compartir ahí pantalla, podría ser. Bueno, mientras tanto comienzo con la exposición. Bueno, yo les voy a hablar un poquito del marco legal en el cual está circunscripto la mayoría de los planes municipales, de quienes están participando hoy en esta charla. La idea es que primero pensemos cuál es la base de estos planes municipales, y en ese contexto es que vamos a repasar para algunos y para otros contarles qué es la jerarquía normativa. Cuando nosotros pensamos en concretar una norma de nivel municipal o incluso de nivel provincial, tenemos que tener en cuenta que primeramente tenemos normas que están por encima de las disposiciones tanto provinciales como municipales. Bueno, como todos conocen, primeramente tenemos a la Constitución Nacional, luego tenemos los tratados de derechos humanos y tratados de integración. A ver, hay un problema con las placas. No importa, sigo sin las placas, no hay ningún problema. Después las compartimos para el público para que las tengan. Son 3 plaquitas esquemáticas. En la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos, los tratados de integración, las leyes nacionales, los decretos del Poder Ejecutivo Nacional, las resoluciones de organismos nacionales. Ahí tenemos Defensa Civil dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y luego recién ahí viene la Constitución provincial, las leyes provinciales, acuerdos que puede haber en convenios que pueda haber de la provincia con otra provincia, los decretos provinciales, las resoluciones de organismos provinciales como Defensa Civil o Protección Civil de sus propias provincias, y recién ahí llegamos al orden municipal, donde vamos a tener la Carta Orgánica de los municipios y ordenanzas municipales y disposiciones que van a emanar justamente de defensa civil de cada uno de sus municipios. Entonces tenemos todo un recorrido normativo que tener en cuenta y que considerar a la hora de pensar justamente cómo proyectar, cómo realizar este plan de forma previa a ponerlo en marcha y a plasmarlo en una disposición o en una ordenanza municipal. Pero pensando concretamente en la normativa que se aplica en la gestión de la defensa civil, tenemos que pensar que a fines del año 2016 hubo un cambio que lo que vino a hacer fue tratar de homogeneizar lo que son los procedimientos
o la forma de intentar solicitar asistencia entre las distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, en general, nosotros pensamos de esta cuestión de los desastres, como comentaba la doctora Montebello, en la cuestión de los desastres usuales en el contexto en el que estamos, ¿no? Usual para nuestro municipio, usual para nuestra provincia, pensar en cenizas volcánicas, pensar en una inundación, todo según el municipio en el que estamos, ¿no? Circunscrito a una zona geográfica también. Entonces, a fines del año 2016, se sanciona la ley 27.287, conocida como la ley SINAGIR, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, del cual va a surgir cómo es el procedimiento para poder declarar la emergencia y solicitar la ayuda interjurisdiccional. Entonces, la mayoría de las provincias, a excepción de Formosa, San Luis, Santiago del Estero y La Rioja, adhirieron a esta ley del SINAGIR, donde decidían que iban a hablar este mismo idioma y iban a seguir el procedimiento tal cual lo sugería esta ley. Esta ley necesitaba que las provincias se adhieran porque es justamente una ley de procedimiento, no de derechos. Entonces, como es una ley procedimental, cada una de las provincias de forma explícita tenía que convertir en ley provincial esta ley del SINAGIR para que puedan ser aplicadas en concordancia con el sistema nacional, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, todas las provincias, menos 4, están hablando el mismo idioma en cuanto al mecanismo para poder solicitar la asistencia a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, nos van a dar un par de lineamientos que van a seguir de guía y de base, que va a decantar a nivel provincial, y con determinada autonomía la provincia va a decantar sus propias normas provinciales, más que nada en decretos, porque las normas provinciales en general no se han modificado, se han salido nuevos decretos o disposiciones o dentro de lo que son los organismos que corresponden a la defensa civil, dependiendo cada provincia. Entonces va a dar determinado ámbito de acción, de libertad de acción, donde luego después esto va a bajar a los municipios. Y entonces esto en líneas generales, para que ustedes lo entiendan de forma más práctica, al margen de la ley, uno de los decretos nacionales que más utilizamos para este procedimiento de la solicitud de asistencia es el decreto 383 del 2017, donde en el artículo 14 van a indicar desde el Sistema Nacional que cada jurisdicción es la encargada de declarar la emergencia. Es decir, que para poder pedir asistencia al Estado Nacional, al Sistema Nacional de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, primeramente en la propia jurisdicción, le hace primero el municipio y luego la provincia, debe ser declarada la emergencia. Luego, una vez que se declara la emergencia, esto pasa al Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo y Protección Civil, que evalúa con toda la información que se brinda y las necesidades, ¿no? Por la falta de capacidades que pueda tener un municipio o incluso la provincia para hacer frente a este desastre que está ocurriendo, va a determinar si declara la emergencia y declarada la emergencia va a estimar cuál es el tipo de ayuda que va a brindarle al municipio o a la provincia, ¿no? Este mecanismo que yo había hecho un cuadrito que se los voy a compartir, donde van a ver que esta declaración surge a partir de cada ley provincial, ¿no? Cada ley provincial en cada una de las provincias a las que ustedes pertenecen va a indicar cuál es el mecanismo, si es el intendente, si es el consejo de deliberantes, si es defensa civil, quién es el que está encargado de declarar la emergencia. Una vez que declara la emergencia el municipio puede pedirle asistencia a la provincia y la provincia decidir que puede hacer frente a la contingencia o decidir
que aún está escaso de recursos o que pudiendo hacerse cargo de esa contingencia, le faltan aún algunos recursos para poder terminar de dar una respuesta. Entonces, en ese contexto, es que puede pedirle también ayuda al Estado Nacional, al sistema del SINAGI. Entonces, vamos a tener dos respuestas frente a la emergencia declarada por el municipio. Que la provincia diga sí te ayudo, o que diga no te ayudo porque considero que tenés los recursos, o que diga yo también voy a declarar la emergencia porque voy a necesitar que el Estado Nacional venga a prestar con sus fuerzas federales asistencia a la contingencia municipal, ¿no? Esto un poquito muy resumido lo que dicen algunas de las normas. Al margen de esta situación, tenemos otro decreto que habla de la zonificación, que contiene dentro de el Plan Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastre de la República Argentina, en sus siglas PNRD o Plan GIR, están zonificadas y están indicadas cuáles son las contingencias habituales de las distintas zonas, y en ese contexto se dan algunos lineamientos también para que después se puedan crear estos planes a nivel municipal. ¿Cuál es la importancia de la normativa y la importancia de que este plan, como bien decía el coronel Paiva, sea puesto en juego con la simulación y que se ejercite este trabajo de pensar el plan concretamente en las distintas contingencias? Bueno, son las responsabilidades. Nosotros, si no nos podemos sentar a evaluar el plan pensando un caso concreto que podría tener que ser aplicado, no tenemos forma de ver si estamos incurriendo en alguna responsabilidad legal. Y la responsabilidad legal principalmente la podemos pensar como funcionarios públicos, donde aquí veo que hay muchos funcionarios públicos, que puede ser por acción o por omisión, y también como ciudadanos, porque aunque algunos lo sepan y otros no, muchas de nuestras normas provinciales que enuncian la defensa o la protección civil ponen penalidades a los ciudadanos que no asisten a los demás vecinos que están en situación de contingencia, con multas e incluso con prisión. Entonces, es muy importante que todos tomemos parte y conocimiento de lo que es la gestión integral de riesgo y las distintas responsabilidades que como ciudadanos, funcionarios públicos e incluso como empresarios o parte de voluntariado de distintas ONG o asociaciones civiles podemos tener parte por acción o por omisión, desde la responsabilidad civil y desde la responsabilidad penal, como también administrativa en algunos casos, como ejemplificando personal policial, bomberos de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas. Entonces, poner en juego estos planes municipales y tener bien identificado, ¿no? Poder hacer este ejercicio de reevaluar nuestros planes, permite que podamos identificar hasta dónde tenemos las capacidades y comunicarle, porque es muy importante la comunicación, comunicarle a la población hasta dónde puede llegar el municipio y hasta dónde debería intervenir la provincia y cómo podemos hacer para solicitar esa ayuda que estamos necesitando y poder ir delimitando las responsabilidades de forma previa y también aprovechar los enlaces que las normas enuncian, que existen entre los distintos organismos provinciales, nacionales y de fuerzas operacionales, para poder tener bien separadas las responsabilidades y evitar después tener una causa penal o disciplinaria por no haber hecho lo que teníamos que hacer. Bueno, espero que haya quedado claro el pequeño pantallazo normativo. Cualquier cosa me pueden hacer preguntas y las placas se las estoy compartiendo por mail a los que han asistido y dejado su mail. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por su exposición. Bien, por último, hará el cierre el Magíster Martín Márquez Miranda. Recuerden, por favor, dejar sus preguntas en el chat, que al final de esta exposición serán respondidas.
Bueno, otra vez con ustedes. Bien. Pensando en la relación que hay en el proceso de toma de decisiones que que se presenta cuando surge una emergencia, la menor unidad que asiste a la atención de esta situación nueva, que se da en forma instantánea, la mayoría de las veces inesperada, o que se puede prever y se puede anticipar, pero no se conoce con precisión cuáles van a ser las consecuencias. Por ejemplo, en una inundación, cuando uno ve que empieza a subir el nivel del río o cuando las lluvias se extienden durante varios días y ya se puede prever que la situación se va a complicar. Ahí es donde los centros, los comandos, centros de operaciones de emergencia, se conforman en el nivel estadual más bajo, que es el municipio. Y la realidad es que cuando sucede eso, si uno no tiene una práctica previa, el ejercicio de entender cuál es el lenguaje y cuáles son las relaciones que uno tiene que tener entre las agencias que participan de la situación, se hace muy complicado establecer ese vínculo de confianza que les permita tomar decisiones y aplicar los pocos escasos recursos disponibles a la atención de la emergencia. O sea, la mejor buena voluntad de un centro de operaciones de emergencia, aún teniendo medios en exceso, en general requiere de un tiempo de organización, de coordinación, de ponernos de acuerdo entre el poder o la capacidad que tiene cada una de las organizaciones, de las agencias que participan de la atención a los damnificados, y de aplicar los medios de la manera más ordenada, optimizando los recursos existentes. Es decir, que no vayan dos veces o dos medios disponibles a atender una misma situación. Si yo me imagino bomberos y policías yendo a salvar el gatito de una señora que se quedó en un árbol, ¿no? Mientras en otro lugar, por ahí encontramos gente que está sufriendo las consecuencias de la inundación con agua hasta el cuello. Entonces, para evitar esas situaciones de desorden, de desorganización, es sumamente importante realizar simulaciones. Hay por ahí algunos micrófonos encendidos que están afectando. Ahí está. Estoy silenciando, no estoy silenciando. Ahí está. La simulación es una herramienta fundamental para poder hacer una práctica del planeamiento, de la organización, de la coordinación, es decir, de las 5 actividades de la conducción. Fundamental, porque uno en esa instancia de hacer, de practicar, de simular una situación de emergencia, puede poner a prueba los procesos que se ordenan de antemano. Es decir, cuando un municipio en el nivel más bajo, estamos hablando de la atención a la emergencia, es decir, en el momento de la atención primaria, cuando un municipio define cuáles son los procedimientos que va a poner en práctica ante una situación de emergencia determinada que surge en función de los riesgos y de las amenazas que se determinan que las autoridades determinan que pueden tener que enfrentar. En ese momento uno puede escribir una serie de procedimientos, pero hasta que esos procedimientos no se ponen en práctica, uno no se asegura que va a tener éxito o el mejor de los éxitos posibles cuando se produzca la emergencia. Y lamentablemente, cuando la emergencia se produzca, la aplicación de esos procedimientos, si no se practicaron antes, seguramente va a tener que ser ajustada. Y una simulación no es un simulacro. Es decir, el simulacro es aquella actividad que realizan las agencias en forma particular para poner en práctica procedimientos, técnicas,
que sirven para solucionar los problemas al damnificado en el momento. Por ejemplo, el simulacro de un accidente de automóviles, en donde los bomberos, junto al SAME o al Servicio de Salud, ponen en orden sus sistemas para rescatar a las personas que están, que sufrieron el accidente y trasladarlos a los lugares de atención. La simulación tiene una característica diferente. Acá no hay medios. Acá todo se realiza sobre una mesa. Y lo que se pone a prueba son los procedimientos. O sea que uno trabaja sobre lo ideal. Estando los procedimientos escritos, uno inventa una situación y esa situación debe ser respondida, debe ser atendida con la aplicación de los procedimientos, que en general la característica principal es que consisten en entender cuáles son los vínculos, las relaciones que deben realizarse entre las agencias para que todos conozcan las capacidades que están disponibles y se pueda resolver cómo utilizarlas de la mejor manera posible en la atención de cada momento particular de la emergencia. Una emergencia no es una situación particular que se da en un momento dado, sino que es la sumatoria de una serie de eventos que en su conjunto provocan esa situación de emergencia. Una inundación afecta a una cantidad de viviendas, un terremoto afecta a una cantidad de población en una zona, un temporal, una tormenta, afecta a una cantidad de personas o de familias en un terreno, en un territorio, y no los afecta a todos por igual, con lo cual la atención debe ser medida de acuerdo a las necesidades que tiene el afectado y a las capacidades que tiene quien brinda la atención. Por eso la simulación es tan importante, porque si bien no vamos a brindar la atención en forma específica, porque esa es una actividad propia de cada una de las agencias, lo que sí vamos a hacer en esta mesa de prueba, en esta simulación, es coordinar los enlaces para poder conocernos y saber que cuando surja una situación particular, yo tengo que llamar a los bomberos, al SAME, y tengo que tener ese vínculo básico que es el teléfono o el fax o alguna herramienta de comunicación en la cual pueda plantearle el problema y que él pueda entender cuáles son las capacidades que tiene disponible para definir qué es lo que utiliza en la atención de la emergencia. O sea, uno no es el dueño de la resolución de todos los problemas, sino que manejando un mismo lenguaje entre todos los que participan de la situación, son las agencias, porque la solución es interagencial, en ese mismo lenguaje tenemos que conocernos y tenemos que estar en contacto permanente para poder definir de la manera óptima o más óptima posible qué elementos de los escasos medios que tenemos debemos usar para atender cada situación particular. Entonces, la simulación es una herramienta fundamental que deben realizar todos los municipios en la instrumentación de sus COE, de sus centros o comandos de operación de emergencia, en forma periódica, continua, incluso cumpliendo un plan o un planeamiento de prácticas de diferentes eventos que les permita aceitar la comunicación entre las agencias y que se vayan conociendo, más allá de la instrumentación técnica de las soluciones que cada agencia debe dar en su particular experiencia, ¿no? Los bomberos, de acuerdo a lo que saben hacer, la policía, la gendarmería, las distintas agencias, en función de la experiencia que tienen y de la función principal que deben cumplir en la atención de la emergencia. Por eso la simulación es una herramienta fundamental. Acá en la Escuela de Guerra el origen son los juegos de guerra, si no, imagínense que el planeamiento para la guerra solo se practicaría cuando hay guerra, y hay países que gracias a Dios nunca entran en guerra, y sin embargo sus fuerzas armadas están preparadas para ir a la guerra porque practican en juegos de guerra. Después, las técnicas
de la utilización del armamento, de los sistemas de armas, hará que funcionen mejor o peor. Pero el planeamiento, la práctica, no puede hacerse en la realidad del combate, sino que debe hacerse en la simulación de una mesa de trabajo. Y este mismo conocimiento que se utiliza en la preparación para la guerra es el conocimiento que nosotros, las agencias que participan de la atención de las emergencias, tienen que practicar para poder estar en las mejores condiciones de brindarle asistencia en el menor tiempo posible a los damnificados por una situación de emergencia. Imagínense que en la constitución de un COE, hasta el momento en que comienzan a darse la atención a los damnificados, pasa un tiempo que ese tiempo es tiempo de sufrimiento. Y más allá de que las agencias intervengan en forma directa en brindar las soluciones, el desgaste que se produce en las agencias también provoca que, que las agencias pierdan efectividad. Entonces, la mejor manera de evitar que las agencias pierdan efectividad y se desgasten en los primeros momentos de la atención de una emergencia es que se constituya rápidamente el COE y que ese organismo determine con rapidez cuáles son los medios que va a utilizar en forma eficiente para atender cada caso particular. O sea, hay que traer sobre la mesa todos los impactos que provoca la emergencia y un único comando debe identificar con los medios disponibles las prioridades para darle atención y solución a los damnificados. Esa práctica de coordinación, de armado del COE y la implementación de los planes para dar solución a los damnificados solo se puede realizar a través de las simulaciones, solo se puede practicar a través de las simulaciones, porque en el momento en que la emergencia se produce ya es tarde. Entonces, la simulación como herramienta para el planeamiento es fundamental. En este sentido, uno puede decir, yo necesito simular para poder poner en práctica los planes, pero previamente tengo que tener planes para poder atender las emergencias. Y la única forma de probar que los planes esos sirven es si yo los pruebo. Y como no puedo probarlo frente a una emergencia en sí, porque no se da, por lo menos tengo que probarlos en la simulación para estar preparado para cuando la emergencia se produzca. Es como un trencito, ¿no? Simulación, planeamiento, planeamiento, simulación, simulación, planeamiento, ajuste de planes, vuelvo a la simulación, lo practico, lo pongo en práctica, invento situaciones absolutamente inesperadas y vuelvo a poner en práctica los procedimientos del plan, los practico en la simulación y en función de los resultados vuelvo a hacer ajustes a los procedimientos. Y de esa manera voy adquiriendo la experiencia necesaria para que en el momento en que yo tenga que utilizar las capacidades de cada una de las agencias, todo dependa del nivel de eficiencia de cada agencia. Es decir, yo, sabiendo que puedo usar a los bomberos, eligiendo cómo usarlos en función de las decisiones que se tomen en el COE, eligiendo cómo usarlos, después dependerá de la real instrucción, de la verdadera instrucción y capacitación que tengan los bomberos para poder solucionar los problemas con efectividad. Pero para poder aplicar las experiencias de los bomberos, la mejor experiencia de los bomberos, primero tengo que saber a dónde enviarlos para que puedan cumplir con sus funciones en forma exitosa. Y eso depende de que el COE interprete rápidamente qué es lo que se necesita y lo haya probado en sus planes para que los pueda utilizar de la mejor manera. Simulación y planeamiento son dos herramientas básicas, fundamentales, determinantes del éxito de la atención de una situación de emergencia. Y con esto quiero cerrar la idea. Este tipo de reuniones debería hacerse cotidianamente en los diferentes niveles de toma de decisiones frente a las emergencias, a nivel municipal, a nivel provincial, la coordinación, la prueba de las coordinaciones entre las autoridades
de un nivel municipal interagencial dentro del municipio y las coordinaciones del municipio con los niveles superiores a nivel provincial o con otros municipios, todo eso debe responder a la simulación, la puesta en simulación, puesta a prueba de los procedimientos de cada municipio para ir puliendo las asperezas e ir mejorando las herramientas para atender las emergencias. Bueno, con esto, si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, quedo a disposición. Y si no, Andrés, después de una larga hora y media de charla, quedan en libertad y nos comprometemos a seguir atendiendo sus consultas fuera de línea. Tenemos preguntas. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. ¿Existen juegos de rol virtuales para la simulación de emergencias? Hemos realizado ejercicios de simulación a distancia. Hemos realizado... ¿Qué es lo que sucede? La simulación requiere de la participación de equipos de trabajo y requiere de la existencia de planes previos. Es decir, yo no puedo simular algo que... O sea, puedo simular una emergencia y puedo inventar soluciones ad hoc, digamos. Pero lo mejor es que lo que se ponga a prueba sea procedimientos existentes, o sea, planes. Entonces, lo primero que necesitamos es que quien quiera participar tenga un plan para poder ponerlo a prueba. Y en función de ese plan, ir seleccionando cuáles son los diferentes cambios de situación que se deban realizar para que el plan se ponga a prueba ante las peores circunstancias. De ahí es donde surge la experiencia para poder hacer el ajuste de los planes y después pueda volver a realizarse. Es decir, la realidad es que en el nivel municipal uno no necesita tener un director del ejercicio a distancia. Sí, lo que sí necesita es armar un guión de una película en donde uno enfrente distintas situaciones. Entonces yo me constituyo como el director de un ejercicio en el municipio, por decir algo, de Salta, de la ciudad de Salta. Entonces, ¿qué me imagino? Y me imagino un terremoto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en ese terremoto? Bueno, se cae la torre de la iglesia de San Francisco. ¿Qué significa eso? Significa que, bueno, una calle queda obstaculizada, se pierde un edificio histórico, hay heridos, las viviendas que hay alrededor también tienen destrucción, ocasiona que no se pueda movilizar la población de un lado al otro de la ciudad. O sea, hay una serie de hechos que uno se los tiene que imaginar en el guión de esta película, que van intensificando la crisis. Y uno va descubriendo, a medida que va leyendo el guión, que las cosas se van haciendo cada vez más complicadas. Lo primero que se cae la torre de la iglesia de San Francisco y después terminamos teniendo, no sé, la ruptura del dique de Cabra Corral y una inundación en todo el Valle del Lerma, supónganse, ¿no? Y eso es la intensificación de la crisis. Y contra eso uno tiene que poner a prueba planes. ¿Qué pasa si la señal es la caída de la torre de San Francisco, pero la ruptura del dique de Cabra Corral es la inundación del Valle del Lerma, ¿no? O de gran parte del Valle del Lerma, llevándose por delante algunas ciudades, ¿no? Entonces, ahí es donde uno tiene que decir, bueno, y si pasa esto, ¿qué hacemos? ¿Qué planes hay que probar? ¿Mm? Y bueno, en el guión ese uno va encontrando quiénes son los participantes que están en la zona y los va invitando a ver cuál sería la respuesta ante esa situación. Y le pregunta, ¿cuál es tu plan? ¿Qué pasaría? ¿Qué harías si sucediera tal cosa? Y la primera respuesta va a ser muy vaga. Y por ahí alguien va a venir a decir, bueno, nosotros tenemos esta carpeta que dice cuál es el procedimiento a aplicar cuando suceda tal o cual cosa. Y ahí la prueban. Y en algún momento de la aplicación del plan van a decir, bueno, acá dice que tenés que llamar al Ministerio de Infraestructura de la provincia de Salta, o que tenés que llamar al Ministerio de Defensa para que solicite el apoyo de las Fuerzas Armadas.
¿Y cómo se hace eso? ¿Cuál es el número de teléfono? ¿Con quién me contacto? ¿Qué lo busco en la guía? ¿Cómo es? Entonces, esas son las pequeñas respuestas que en el acumulado reducen el tiempo de la atención a los damnificados. Porque si yo tengo que salir a buscar un teléfono cuando se produjo la emergencia, seguramente que hay alguien que está sufriendo las consecuencias del impacto de una situación de emergencia que no va a ser asistido hasta que encuentre ese teléfono. Entonces, en la simulación yo tengo que aprovechar para ajustar el plan y ir permanentemente identificando esos pequeños inconvenientes y dándole solución. Cosa que en el momento en que se produzca la crisis, tenga la respuesta más rápida posible. La simulación en esto es fundamental. Por eso el guión de la simulación surge de la creatividad que tenga cada uno de ustedes, el interés en poner a prueba los planes que hay, si los hay. La mayoría de ustedes se va a dar cuenta que no tiene planes para atender ni la cuarta parte de lo que se imaginan. Lamentablemente, ¿no? Muy bien, Martín. Hay muchas preguntas, pero en pos de ajustarnos al tiempo, nos queda ver un poquito de las estadísticas de nuestros participantes y la invitación para el 8 y 9 de agosto. ¿Te parece que avancemos por ahí? Sí, porque ya veo que hay gente que está yéndose, desconectándose, porque el tiempo se excedió ya en los que esperábamos. Bien. En cuanto al recuento de las provincias, se han inscrito de todas las provincias de nuestro país, así que muchas gracias por el interés en participar de esta charla. Y de municipios fueron 86 los inscritos. Estos son los mayores porcentajes. Como ven, es variada la distribución de los interesados en participar en lo que es simulación y emergencias, como lo más interesante para empezar a analizar en cuanto a la gestión de riesgo y la protección civil desde la mirada municipal. El 8 y 9 de agosto vamos a hacer la simulación presencial, como todos los años, en la Escuela Superior de Guerra. Así que invitamos a los municipios que estén interesados en participar. En principio es con modalidad presencial. Son 2 días, pero el trabajo comienza a partir de ahora ya, con los que quieran participar, mandándonos un correo para que podamos empezar a armar los grupos de trabajo y empezar a trabajar con cada uno de los planes que tienen los municipios y poder fortalecer y enriquecer con los alumnos y con los docentes todo este planeamiento que puede llevar a un enriquecimiento municipal, y sobre todo poder probarlo este 8 y 9 de agosto en las instalaciones de la escuela, que ya es la 9ª edición de nuestro juego, y es grato poder compartirlo con los municipios, cara a cara. Martín, no sé si querés sumar algo. No, solamente agradecerle la participación y volver a repetir la invitación para que participen en las próximas actividades y saludarlos, nada más. Andrés Pelech tiene la mano levantada. Sí, Andrés como Martín, muy buenas tardes. Gracias por la capacitación, principalmente. Me hace recordar cuando estaba en el Liceo Dámaso Centeno, ahí en Buenos Aires, años atrás. Mi padre también estuvo en la escuela de guerra por ser militar. Una de las cosas principales, como dijo Martín, sobre la simulación de lo que es el dique Cabra Corral, justo ayer estuvimos haciendo simulacro de salvataje en Río, ¿no es cierto?, en cauces de Río, y estábamos hablando sobre ese tema, más que represento justo una de las municipalidades del Valle del Lerma, que está Maxi también acá en la capacitación, que estábamos justo haciendo las hipótesis sobre el hecho
y lo que es por los aluviones que tenemos en verano, ¿no es cierto? En esa temporada. Y justo también viendo lo que es los proyectos de nuevos diques para contención por las lluvias y prevenir lo que es en sí una inundación y a su vez los próximos incendios forestales que tenemos ya por encima cuando empiecen los vientos. Entonces, estuvo muy bueno y la comparación justo con un tema que hablamos el día de ayer. Por eso, agradecerle a Andrés como Martín desde el equipo de acá de Salta y saber de que estaremos presentes en la presencial. Desde ya, muchas gracias. Genial, Bueno, los muchísimas esperamos. gracias, Mándennos un Andrés. correo para gestionar, Andrés, el contacto para empezar a trabajar para la simulación de tu municipio. Buenas noches, Andrés. 5 segundos, quería saludar. Muchísimas Hola, gracias. Maximiliano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Vos ya pasaste por esta experiencia, vos Sí, podés contar un poco. virtual. Virtual, ahora si Dios quiere, voy a participar ahora el 8 y 9, junto a todos ustedes. Y bueno, un placer desde ya. Quería comentarle, mi coronel, me hizo acordar mucho al sistema de comando de incidentes que utilizamos en bomberos. Nosotros una vez hicimos un plan como para hacer las simulaciones y fuimos sacando datos de ahí, simulando situaciones. Bueno, nos guió muchísimo. Recomiendo el sistema de comando de incidentes de la Academia Nacional de Bomberos de acá de Argentina. Es una herramienta muy versátil y sirve para todos estos aspectos. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias, Maximiliano. imagínate, Maximiliano, el sistema de comando de incidente que usa bomberos multiplicado por cada agencia y la instrumentación de todos esos planes o programas para la atención de incidente que tiene cada agencia, manejados en la coordinación que tiene un centro de operaciones de emergencia. La multiplicación es exponencial, ¿no? Donde con la intención de prestar atención a los damnificados participa un montón de gente, ¿no? Entonces, eso se hace mucho más complicado. Por eso es tan importante tener planes y ajustarlos permanentemente. Muchísimas gracias. Tal cual. Romina Miño tiene la mano levantada. Hola, ¿me escucha? Ahora sí, bienvenida. Buenas tardes. Sí, sí. Yo soy Romina Miño, soy la coordinadora de la Defensa Civil de Eduardo Castex, La Pampa. Somos muy nuevitos en todo esto. Yo le quería preguntar, nosotros tenemos armados un plan de emergencia anti-inundación para un sector de la población. ¿Con eso se puede participar? ¿Se podría participar del simulacro o de la simulación esa del 8 y del 9? Sí, totalmente. Sí. ¿Ustedes tienen Yo creo que algún... tengo un correo tuyo, vos ya enviaste un correo, ¿no? ¿Para anotarme? ¿Puede ser? Sí. Ah, bien. Escúcheme, yo quería preguntarle si ustedes tienen algún documento como base donde indique algunos parámetros que tiene que tener los planes o puede ser cualquiera, porque digamos, eso es muy, como que queda muy subjetivo. No sé si hay alguna normativa que los encuadre. No sé si me explico. Sí. Con el que tengas podemos arrancar. Y desde acá, con esta mini consultoría, vamos a ir adecuando con todo lo que necesita tener el plan. El ideal es que nos contacten para entrar en esta relación que nos lleve estos 3 meses, preparar nuestros planes para que se ajusten a las dinámicas del juego.
Entonces, con lo que vos tengas, esa es la línea de base con la cual podemos ya entrar a evaluar cada uno de los puntos que tiene que tener un plan y en todo caso ir trabajando semana a semana. Bueno, hoy vemos recursos, hoy vemos medios y hacemos esa ida y vuelta con los alumnos que están disponibles para que podamos trabajar juntos y vamos ajustando y preparando tu plan para que lo tengas pipicucú para el 8 y el 9. Perfecto. Gracias. Andrés, A vos, sí. buenas noches. Yo no levanto la mano porque, bueno, seguramente te darás cuenta quién te está hablando. Soy Julio, de Macachín, La ¿Cómo andás, Pampa. Julio? El ¿Todo gusto de bien? saludarte y la alegría y el agradecimiento por esta oportunidad. Bueno, para quienes no me conocen, yo soy ciego, totalmente ciego, ¿sí? Y bueno, debo recurrir a la palabra para pedir el ingreso. Bueno, yo soy, al igual que Romina, también muy nuevito acá, no en la defensa civil, porque en realidad con la defensa civil estoy relacionado desde el año 1982, pero bueno, las circunstancias han hecho que a partir del 9 de enero de este año esté como coordinador de defensa civil de Macachín, ¿sí? Muy bien, muy bien. Bueno, y vamos muy de a poco realmente. Pero más allá de eso y de los inconvenientes que hay desde el punto de vista presupuestario e institucional, por ahí como para poder avanzar en lo que se refiere al armado de planes, el interés en participar tanto de este evento que se está realizando en el día de hoy como en el presencial es muy alto, ¿sí? De hecho, voy a tratar de poner en conocimiento de las autoridades municipales todo lo conversado. Y bueno, nada, yo quiero destacar la claridad con la que se ha desarrollado todo, la claridad de conceptos, el agradecimiento y bueno, por ahí nos vamos a poner en contacto con Romina como para ver si podemos aunar criterios en lo que se refiere a los planes para agosto, ¿sí? Los esperamos, sí, sí. Ricardo Pereira tiene la mano levantada. Gracias, Julio. Un grato momento escucharte. Ricardo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo Buenas andás? noches. Bien, bien. Bueno, antes que nada, agradecer por la posibilidad de sumarnos con estos conocimientos. La verdad que es súper importante. Somos nuevos acá en el norte de la provincia de Salta. Estamos, para que se ubiquen geográficamente, 60 kilómetros del país hermano de Bolivia. Contamos con cuencas, entre ellas estamos dentro de lo que es la cuenca del río Bermejo y vamos a trabajar con lo que son las inundaciones y bueno, el fuerte que siempre nos castiga, que son los incendios forestales. Estamos trabajando en los planes de contingencia entre lo que es inundaciones. Hemos tenido la visita de Defensa Civil Provincia, de la provincia de Salta, la semana pasada dándonos una mano con lo que son los protocolos de evacuación y nos gustaría sumarnos y poder participar por primera vez el 8 y 9 de agosto. Muy bien, bienvenidos entonces. Mándennos un correo, por favor. Bien, le agradecería el mail y bueno, cuenten con nosotros que seguramente vamos a estar trabajando para poder ingresar y poder estar con ustedes. Genial, genial. Te lo voy a escribir acá en el chat. Y la última pregunta, mano levantada, es que dice licenciatura en Protección Civil. Hola, buenas noches, ¿me copian? Sí, sí. Perfecto, gracias, muy amable. Bueno, solamente para agradecer la cortesía de la invitación nuevamente y comentar mi breve experiencia alentando este tipo de reuniones. Yo recibí esta invitación a través del correo de Boa Red Misiones, que es una ONG que trabaja en la provincia de Misiones. Solamente por cortesía comento, actualmente soy asesor de la Subsecretaría de Protección Civil de la provincia de Misiones como licenciado en Protección Civil y Emergencia. No saco chapa, solo comento desde mi perspectiva y mi visión, agradecer esta cortesía, esta invitación. Tuve la oportunidad de estar con el coronel Areco en 2012, se hizo un simulacro organizado por el Ejército acá en Misiones, siempre excelente el nivel de ejercicios que realizan. También estuvimos aquí en el norte de Misiones, en otro simulacro de radiocomunicaciones con el comandante Daniel Bustamante. La verdad que esta experiencia nos hace muy bien a los civiles, yo tengo puesto mi corazón en la fuerza de ese año.
ahí al coronel Paiva, lo he escuchado personalmente aquí en misión y tuve el gusto de estar con él. Y bueno, solamente hago estas menciones agradeciendo la posibilidad de estar aquí. Me interesa participar en el simulacro, si bien en Misiones hemos sido felizmente la tercera provincia en el sentido porque hay preocupación, por eso digo felizmente, la tercera provincia que tuvo su plan de emergencia y en convenio marco con el SINAGIR también de hace unos años. Ahora en esta nueva gestión, renovando gestión con el subsecretario Parra, que ha vuelto, ha sido llamado para la subsecretaría, y algunos profesionales hemos sido llamados este año también, queremos seguir trabajando con las fuerzas nacionales. Y bueno, la verdad que menciono, este tipo de tarea que ustedes realizan es muy importante. Ya estuve en algún momento cuando trajeron al director de emergencia de Israel en un evento organizado para la Universidad Nacional de 3 de febrero. Se hizo con el Colegio Militar, con la Universidad Panamericana, una capacitación de una semana en todo lo que es la percepción de la emergencia. Y la verdad que son muy buenos, o son, por no decir único y no de merecer a nadie. De mi perspectiva, el sistema de comando incidente y el COE nace en la gestión militar, así que yo personalmente estoy agradecido por eso y lo menciono por cortesía nada más, así que alentando a que nos sigan enviando invitaciones. Yo estoy en 2 correos aquí, así que en alguno de los 2 voy a recibir la invitación, lo hice a propósito, pero no por una cuestión de tecnología, también lo tengo aquí en mi casa, estoy viendo por 2 cámaras, así que por eso va a haber repetido mi nombre. Así que gracias solamente, muchísimas gracias y a las órdenes de Misiones para todo lo que pueda ser útil. Gracias. Bueno, muy agradecidos con todos ustedes por su participación. Los dejamos, quedamos en contacto a través del correo electrónico, a disposición, como siempre. Los teléfonos, bueno, ustedes tienen el teléfono de Andrés, pueden llamarme a mí sin ningún problema y esperamos pronto poder seguir expandiendo esta intención de colaborar con nuestros compatriotas que están más lejos. Y poder transferirles esta experiencia, estos conocimientos para que ustedes mismos puedan ordenarse y estar mejor preparados para atender las emergencias con rapidez y brindando la mejor asistencia a nuestros hermanos que están sufriendo las consecuencias de las emergencias. Bueno, quedamos entonces en contacto, los saludo, les agradezco y espero poder conocerlos personalmente en alguna oportunidad, en lo posible, pronto. Muchas gracias, nos vemos, gracias Andrés, gracias a los que participaron en Gracias las a clases. todos. Estamos en contacto. Nos estamos viendo. Que tengan buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, muchísimas gracias. Adiós, gracias. Por la capacitación. Buenas noches, para gracias. todos. Gracias. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches.